Bienvenidos todos a un capítulo especial de Es más complejo, un falso vivo, porque lo estamos transmitiendo no como un vivo para la audiencia, porque no sabíamos si se iban a conectar. Estamos haciendo un vivo específicamente para la gente que está en el Discord interno del Club del Erizo y para varios amigos invitados. Si les interesaría que hagamos un vivo algún día de verdad, un streaming por YouTube o Twitch o por alguna plataforma, déjenos saber en los comentarios. Y hoy, aparte, es un capítulo especial por la temática. Debido a ciertos problemas logísticos, un poco que se nos está complicando hacer los videos de los que veníamos dependiendo hasta ahora, son solo los videos sobre presidencias, y vamos a empezar a emancipar a Es más complejo de ellos. Vamos a empezar a hablar de otros periodos históricos que no son necesariamente el orden cronológico que veníamos siguiendo, y de historia universal, y hacer videos que sean como venimos haciendo un poco hasta ahora, un poco clickbaiteros, pero una vez que los enganchemos, resulta que el video dura más de 10 minutos y no son tres gordos básicos hablando de cosas de foros de internet, sino tres sobreescolarizados, es más complejizando cosas. Hoy en particular estamos como siempre con Facundo Mastronardi, nuestro estudiante de Ciencia Política de la UBA, y con un invitado especial. Franco Sinelli se nos cayó. El invitado especial es Francisco Zarza, de la Universidad Nacional de Rosario. Si escuchan tiros de fondo es por eso. ¿Cómo están? Hoy me exilié de Rosario, no estamos allí Estás a porque salvo, bien. estoy a salvo. Ya no estás en el frente, bien. Si escuchan bombas es porque yo estoy en Bahía Blanca, como siempre. Y estamos tomando porque este vivo, falso vivo, para la gente que lo está viendo en vivo, es a las 10 de la noche de un sábado. Así que si vamos a estar acá hablando de cosas de gordos geopolítica, por lo menos hay que estar en pedo. Aunque no lo crean, me Sí. gusta el alcohol. En este caso, Mastro preparó el primer tema que puede ser llamativo, que es algo que se suele hacer en, digamos, las comunidades de gordos historia de la internet, de redditeros. ¿Qué es, Mastro, lo que preparaste? Me dijiste reitero. No estoy seguro si ofenderme o no. Lo que preparé es un tier list de grandes imperios de la historia. Para los que no sean particularmente virgos, se preguntarán qué es una tier list. Es básicamente una mecánica, algo muy común en Troll y más, ¿no? En videojuegos, que es categorización de, por ejemplo, personajes de mejor a peor. En este caso, de grandes imperios de la historia. Es decir, vamos a analizar grandes imperios de la historia de la humanidad. No son todos los que habíamos considerado. Probablemente hagamos videos con los restantes y vamos a ponerlos en distintas categorías de mejor a peor. Pero ¿a qué me refiero con grandes imperios? Que no me voy a referir nada más a estados que tuvieron un emperador, ni siquiera solo a monarquías o estados que se consideraron con ideologías imperiales. En este caso, básicamente me refiero a todo lo que se le viene a la mente a la gente cuando habla de grandes imperios de la historia, pero absteniéndome, limitándome a entidades políticas soberanas, es decir, conjuntos de instituciones organizadas centralmente que hayan ejercido o intentado ejercer el monopolio de la violencia legítima sobre un territorio determinado. Es decir, estados modernos, estados premodernos o confederaciones tribales, pero no vamos a, por ejemplo, analizar la antigua Grecia, Occidente. Esos no son estados, son grandes conjuntos de civilizaciones, pero sí podemos analizar Atenas, España, el Imperio Austrohúngaro o austríaco en general. Y como dijo Eloy, siempre terminamos más complejizando las cosas en este caso, porque es ambiguo cuándo podemos hablar de que empieza y termina un imperio. No solamente qué hace que una entidad política soberana sea un imperio, sino en qué año, en qué momento realmente empieza o termina. Cuándo hay sucesión de estados. Roma empieza con la ciudad de estado, empieza con la república, con Augusto como emperador. ¿Y cuándo termina? ¿Termina en el 476 o antes, cuando se divide formalmente? ¿O con los cambios del imperio bizantino, con la caída de Constantinopla? Así que tuvimos que decir en cada caso, estos son los imperios a analizar, cuándo es que consideramos que empieza y termina y cuál es el periodo analizado. Así que hay algunas cronologías cuestionables para algunos. Además, no lo vamos a Y les llegar a aclaro. cubrir todos en este video. Probablemente hagamos varias partes a medida que nos enrosquemos hablando de uno o de otro caso. ¿Puedo hacer el aporte de Aunque Franco bueno, Seriani de la noche? Obviamente, por supuesto. si no está Franco. Todo recorte que hagamos de cualquier imperio va a ser totalmente arbitrario y
y descontextualizado, así que simplemente nos va a servir de referencia. Es una excusa para tomar alcohol en primer lugar y para hablar en segundo. Sí, me acabó de dar un flashback de un análisis que habían hecho en Twitter, no sé qué sociólogo acá, sobre la violencia, y bueno, vamos a usar muchas palabras al pedo, pero no sé tratar que tengan sentido en nuestro... O sea, es más complejizar, pero no ser un falopero. Después del segundo gin ya no vamos a poder usar sobre esdrújulas. Así que. Bueno, antes de empezar a categorizar, yo este va a ser mi modus operandi, voy a hablar, explicar brevemente sobre un imperio, en unos minutos nada más. Ahí ustedes van a poder aportar el tema que se les venga a la cabeza. Por ejemplo, si hablamos del imperio acadio, por ahí Eloy, vos podés explicar o explayarte sobre todo este debate de qué es efectivamente un imperio. Y después voy a recomendar en qué categoría lo podríamos poner, con argumentos a favor y en contra. Y después ustedes y el público en el chat, que no sé cuántas personas son, deben ser 4 o 5, nos pueden recomendar en qué tier, en qué nivel creen que corresponde. Los tiers son así. El S va a ser solamente los 3 o 4, como mucho 5 imperios más grandes de la historia, va a estar muy limitado, está muy reservado. Estos son los tiers superiores, son los imperios más grandes de la historia. Estos los que efectivamente merecen estar en este video, los cuestionables, y en F por último los que me parece que los mencionamos porque se le viene a la cabeza a la gente, pues son famosos, pero no son efectivamente imperios de los más grandes de la historia. Y ya expliqué a qué me refiero con imperio, medio clickbait el nombre, pero a qué me refiero con más grandes. No vamos a hablar de nuestros favoritos. Verán que hay bastantes imperios de mierda, imperios que cometieron atrocidades horribles o que fracasaron en un montón de sentidos, o que puteamos mucho en este podcast. Bueno, con más grande nos referimos básicamente a qué tan poderoso e importante fue para la historia de la humanidad. Por ejemplo, un imperio que haya sobrevivido por mucho tiempo, que haya demostrado capacidad militar y organizativa, que se haya extendido territorialmente mucho, o que haya tenido gran influencia, ya sea en poder militar, en poder económico o en poder blando, en cultural, filosófico a lo largo de la historia, va a tener un tier más alto. Un imperio que haya colapsado rápidamente o que no haya podido sobrevivir a grandes cambios o adaptarse va a estar más abajo. Y en base a eso vamos con muchísima ambigüedad y arbitrariedad a ir poniéndolos en las categorías. Empiezo con el primero ya. Por supuesto. Dale. Empezamos con 2 o 3, si querés, estados de las civilizaciones mesopotámicas. Pusimos solo un par de estos, no pusimos ninguna dinastía de Sumeria ni de Babilonia porque no queríamos repetir. Y el primero de estos es el Imperio Acadio. ¿Por qué empiezo con el Imperio Acadio? Porque es lo que te aparece en Google si buscas cuál fue el primer imperio de la historia. Es tradicionalmente considerado el primer imperio. El Imperio Acadio surge en la ciudad-estado de Akkad, o Awad, que nadie sabe dónde está, pero está más o menos por el sur de la Mesopotamia. Con su rey dios Sargón de Akkad, unificó lo que llamaban el mar de abajo y el mar de arriba, es decir, el Golfo Pérsico con el Mediterráneo. Unificó a las regiones que hablaban sumerio y acadio. Acadio es un idioma que ellos impusieron en territorios conquistados y que eventualmente fue el imperio de los distintos estados babilónicos y asirio. Fueron dominantes por más o menos 150 años hasta que pasó algo que le llaman el evento del kiloaño 4.2, que hubo una sequía y en ese entonces lo que había permitido el surgimiento de este estado era la productividad agrícola. En el norte de Mesopotamia, gracias a la lluvia, en el sur, gracias a la irrigación, y brevemente en el imperio acadio tuvo la mayor densidad demográfica del mundo y pudo enviar expediciones militares o navales desde lo que hoy es Turquía hasta lo que hoy es Bahrein. Pero colapsó entonces por problemas que hoy se cree que fueron climáticos, y aunque no duró mucho tiempo, el imperio acadio se volvió el arquetipo de lo que era un imperio y un emperador para las civilizaciones futuras. Todos los líderes querían ser Sargón, todos los imperios querían ser el imperio acadio. Eloy, ¿querés aportar a esta discusión sobre la ambigüedad de ser imperio? Porque se lo considera tradicionalmente el primer imperio, pero hubo una dinastía de Sumeria que ya había unificado ciudades-estado antes. Sí, de hecho, ¿qué es lo que hace que no todo Estado sea un imperio? Yo siempre uso la frase que todo Estado es un imperio para sí mismo, o para su, o sea, los
habitantes de Anatolia en ese momento no eligieron estar bajo el gobierno de Sargon de Akkad, y yo tampoco elegí estar bajo el gobierno de Buenos Aires. O sea, bajo ese criterio de un pueblo que subyuga a otro, ¿por qué no decimos que mi padre es un emperador ya que yo no elegí ser su hijo, por ejemplo? O sea, cualquier estructura estatal o piramidal, jerárquica, es una estafa, Filosofía emo. pasándonos de liberales. Pero cuando se habla de imperio se utilizan varios criterios que, de nuevo, acá usamos medio que el que venga. Pero yo me anoté 4 que son particularmente importantes. Primero, el criterio del tamaño, o sea, si fue muy grande, sobre todo grande en relación con otros estados de la región en esa misma época. Si vemos, porque yo, el Imperio Azteca, no es particularmente grande, es del tamaño de un estado centroamericano de hoy en día, que son chiquitos. Pero comparado con sus vecinos, era una mole gigantesca a nivel no solo territorial, sino de la organización, los recursos que podíamos ver. Después se suele dar un criterio de si es multiétnico. Básicamente, la diferencia entre un imperio y un estado sería que un estado tiene un solo pueblo con una misma religión, lengua, etc. Mientras que un imperio sería el que somete a otros pueblos más allá del original. Y acá de nuevo puede ser más complejo. Argentina puede ser concebida como una sola nación, donde todos hablamos español y somos católicos, o podríamos decir que Buenos Aires ha sometido al pueblo mendocino y el pueblo chubutense, que son muy distintos. Y luego están 2 que son más rigurosos, y ustedes son los politólogos, así que me sabrán decir, pero está el criterio del expansionismo, o sea, un estado imperial sería un estado imperialista, aquel que busca, que tiene como su ideología o como su fuerza motriz, o que toda su organización se basa en ir comiéndose a sus vecinos o ir expandiéndose. Y de hecho todos los imperios han tenido medios en común, que no se llega a ser un imperio sin haber sido chiquito y comerte a tus vecinos primero. Aunque también se puede discutir, todo estado tiende a expandirse. Argentina se comió cachos de Paraguay en su momento, o comimos a los mapuches y al desierto. Y el último es, creo que es el sentido más común, coloquial que se usa hoy en día, que es el criterio de la hegemonía. Un imperio sería un estado que es tan poderoso que el resto de los estados a su alrededor, las sociedades políticas, las tribus, lo que sea, lo tienen que reconocer como igual. Voy a traer acá a alguien que nunca he mencionado en este podcast, Carlos Escudé, quien dice que el mundo se divide entre estados centrales y estados periféricos. Las potencias periféricas obedecen o desobedecen las reglas del sistema internacional, las reglas del mundo, y las potencias centrales, los imperios, ponen esas reglas y por lo tanto pueden desobedecerlas sin consecuencia. Estados Unidos tiene armas nucleares, Rusia tiene armas nucleares, Argentina no. Por lo tanto, Argentina sufriría mayores costos por romper las reglas que Estados Unidos o Rusia, que Rusia puede invadir un país y que dentro de todo está todo bien, no le pasó nada. No sé por qué mirás la bandera de Boca. Y pueden cambiar las reglas. De pronto, Corea del Norte, que tiene armas nucleares, no las puede usar porque los países grandes se juntaron y dijeron, pongamos la regla dura de que no se pueden usar las armas nucleares porque son demasiado destructivas. Creo que ese es el criterio más riguroso. Un imperio sería un estado que tiene una esfera de influencia sobre otros estados, incluso si no están dentro de su territorio propiamente dicho. Es un hegemón. Es el que pone las reglas, mientras que otros obedecen. No sé si alguno tiene opiniones. En este caso, sobre lo último, hasta donde sabemos, el Imperio Acadio no tuvo gran influencia directa sobre los territorios que no controlaba directamente, donde no ejercía el monopolio de la violencia legítima. Claro que en un estado premoderno la palabra centralizado es relativa. Considerando todo lo que dije, yo creo que merece ser considerado uno de los grandes imperios de la historia. Fue muy poderoso para su época, fue influyente en el futuro, pero fue moderado en su expansión territorial, duró relativamente poco para la época. Hoy no nos puede parecer tampoco dominar 150 años una región, pero en esa época había cambios bastante más graduales que hoy en día. Considerando todo, a mí me parece que merece un tier D, que es básicamente el piso de los que claramente son grandes imperios de la historia. No sé qué consideren ustedes o qué considere el público en el chat. Sé que el Imperio Acadio se dice Marco, por antigüedad.
por antigüedad en cuanto a que era viejo, porque en sí no duró tanto. Si comparamos, por ejemplo, con Egipto, que duró 3 milenios y había empezado antes, sí tuvo, considero yo, el hecho, al ser tan antiguo, fue un imperio muy innovador. A ver, por ser de los primeros, no por duración. Ahí hay Sí, Claro. empieza un yo debate, coincido ¿merece el C o empieza el D? No, coincido con el el C. chat. Creo que perdón, Eloy, por ser el No, primero, lo pondría en C. O sea, Pasa que creo no que sé qué tan merecería. primero realmente es, porque fue el Bueno, primero que sí, llegó a ese tamaño, pero ya había civilizaciones de hace por lo menos 2 milenios sólidos antes, y un par habían conquistado mucho terreno. pero llegó al libro de historia, o sea, ganó la carrera del marketing. Y creo que eso Ganó es la carrera al importante. marketing. Entonces, ¿ustedes votan el C? yo voto C. Sí. Dale, lo dejamos en C entonces. Imperio Acadio, C. Sargón está contento. Va, en realidad no, porque Sargón, si consideramos por Sargón al tipo de ultraderecha que hace Dios en YouTube, de estar llorando que no está en ese. Y digamos, si es conocido el nombre Sargón de Akkad, sí claramente ganó la batalla de la propaganda. Las ciudades acadias nunca se encontraron realmente, ¿cierto? Nadie sabe dónde quedaba Akkad. Hay muchas sospechas. Sobre todo porque encima, mira, el sur, esta parte de acá, era agua en ese entonces. Claro, Y en donde hoy es algún lugar de la tierra. costa estaban estas ciudades. Gabriel está pensando en el Acá- youtuber ese. No, no. No es apología a la ultraderecha. El siguiente, vamos con nuestros primos lejanos, los indoeuropeos, el imperio hitita. Ahí hablan en el chat. Yo lo conozco por el nombre de un Sí, un youtuber. youtuber. Sí, sí, es un youtuber que empezó siendo como ateo. Ah, es ateo, pero empezó siendo como de la línea del nuevo ateísmo y terminó en la línea Jordan Peterson. Como muchos de ellos. Hubo una línea importante del el nuevo ateísmo a Gamergate y el antifeminismo pre-2015 a Trump. Sí. Pasaron cosas raras ahí. Ese tipo es un muy feo. Es el británico, lo están bardeando en el chat. Eh, bueno, sigo con nuestros primos lejanos. Por favor. Imperio hitita. Digo primos lejanos porque fueron los primos indoeuropeos que entran de lleno en los libros de historia por algo que no sea nada más matar a sus vecinos. Los turcos. Eh, no, falta para eso. Los turcos no son indoeuropeos. No, bueno, pero Eh, estaban en Anatolia, hititas. sí. Los hititas llegan, como todos los indoeuropeos, eran ubabúas de la estepa, pasan por el Cáucaso, llegan a Anatolia y establecen un par de reinos pequeños hasta que establecen finalmente uno con base en Hattusa, que es lo que hoy llamamos el imperio hitita, que además de una economía agraria, tenía mucha importancia en el comercio de los metales, en el comercio de la región, especialmente en la producción de bronce, que la edad de bronce era bastante importante. El imperio hitita fue bastante raro. Empezó de una manera más o menos normal políticamente, que es que primero te domine el clero, que después tengas un rey dios como el faraón, pero después tuvo una reforma donde se creó una asamblea que funcionaba como una corte suprema que limitaba el poder del rey. Fue una especie de monarquía constitucional. Si buscas cuál es la primera monarquía constitucional de la historia, aparece el Imperio Hitita como predecesor. Y eran sorprendentemente progres. Si te agarraban robando, no hacían lo normal, que era torturarte y matarte brutalmente. Te ponían una multa para que retribuyas. Eh, Eran zafardonistas. y también fueron, a ver, voy a ver el chat. Full tibios, sí, eran re tibios. Pero ojo, en la guerra, ellos, y es probablemente lo más famoso que hicieron además del comercio de bronce, popularizaron el uso del caballo y especialmente del carruaje. Ellos tuvieron una batalla con el Imperio Nuevo de Egipto con 5.000 carros de guerra. Eran los tanques de la antigüedad. Era imparable en esa época. Un carruaje llevado a caballos con gente con armadura y armas de bronce. También fueron los primeros, hasta donde se sabe, que usaron un arma biológica, que es cuando les agarró una peste, aprovecharon que una oveja tenía peste y la llevaron a la ciudad vecina que los quería conquistar y la empestaron y les funcionó. Estuvieron un buen rato matándose con los egipcios hasta que firmaron el conocido primer tratado de paz de la historia, perdieron terreno a manos del imperio asirio medio y
murieron de una manera bastante dramática, que es con un suceso que se conoce como el colapso de la Edad de Bronce tardía. Más o menos para el 1200 a.C., unos ugabugas llegaron desde el Mar Negro, pasaron por el Mar Egeo, nadie sabe quiénes son, le decimos la gente del mar, los pueblos del mar, y mandaron el mundo a la mierda. Destruyeron el imperio hitita, echaron a Egipto de Levante, le cortaron las piernas a Siria, y murió entonces de manera bastante dramática el imperio hitita, pero por medio milenio hubo pequeños estados que hoy se conocen como Ciro-hititas, que eran básicamente sucesores suyos, hasta que fueron anexados por el imperio neoasirio. Esta Entonces, teoría de los pueblos del mar es de las más aceptadas, pero no hay demasiada confirmación y además arrasó con varios reinos e imperios, no solo los hititas. No, por eso echaron. Se sabe que entre muchas cosas hubo invasiones porque escribían mucho los egipcios de eso. Claro. Fue el Pero gran los egipcios colapso de sobrevivieron. toda la Mesopotamia. Los hititas directamente desaparecieron como imperio y siguieron varios estados sucesores por medio milenio, que es un buen tiempo. Entonces, fueron innovadores, tuvieron toda esta cosa progre tibia bastante impresionante, fueron importantes para la época, pero es un imperio que básicamente murió y no fue muy copiado, salvo por los sucesores directos que fueron eventualmente eliminados. Yo personalmente creo que se merece un tier C. No sé qué opinen ustedes. Sí, muy piola los hititas. Les tengo simpatía. Sí, vino el random que me deleteó. Le faltan crímenes de guerra. Europeo. Coincido. Se veían como nosotros. ¿Viste el meme de We Was Kangs? De que joden que los egipcios eran. Probablemente toda la gente que vimos hasta ahora, acá y varios de los que vemos después, hayan sido marrones. Estos eran blancos, probablemente. O tan blancos como iban a conseguir en la época. Eran indoeuropeos. Sí, creo que los hititas, aparte, mencionaste el tema del caballo. Y quería aprovechar para hablar de. Hablamos un poco de qué es lo que constituye un imperio, pero creo que una pregunta más relevante a nivel práctico es cómo se convierte uno en un imperio. ¿Cuáles son los botones, las jugadas que hay que hacer en Europa Universalis de la vida para hacerse un imperio? Creo que los hititas tuvieron la ventaja de venir de otro lado con cosas que no eran necesariamente innovaciones, pero que venían de las estepas asiáticas, así que trajeron un caballo. Innovaciones tecnológicas fueron, creo que, la primera o una de las primeras sociedades en hacer uso masivo del bronce y el acceso a los recursos. Controlaron la mayoría de las rutas de comercio con las que se hacía al estaño, que era necesario para hacer bronce. O sea, vos tenés cobre, que es un material bastante de mierda, que es muy frágil, lo juntás con estaño en el hornito del Minecraft y conseguís el bronce, que es re versátil, re duradero y podía hacer pedazos a los otros metales con los que se forjaba en la época. Tenían la mayor parte de las rutas comerciales y controlaban, creo que de forma indirecta, la única mina de estaño de la zona en ese momento, que era, no me acuerdo cómo se llama, estaba en Chipre. O sea, comercio, tecnología, innovaciones y condiciones naturales favorables, creo que son las cosas que te hacen, las condiciones imperializantes, vamos a decir, las cosas que te hacen ser un imperio exitoso. Ahí hay una discusión en el chat sobre el mérito de copiar caballos. Si es copiarlos, es que son caballos, nada más. No se puede copiar. Sí se puede copiar. Antes los hititas no eran muy usados y preguntémosle al imperio azteca y al incaico. El uso del caballo es una tecnología, es una de las tecnologías más importantes de la historia humana. Es una parte bastante extremadamente importante para la guerra y para la economía. Y aparte no es obvia, porque hoy en día sí ves un caballo, llevamos siglos criando caballos de guerra que son enormes y musculosos, pero en esa época los caballos eran ponis, tipo, no era muy obvio, veías uno y no era muy obvio que servía de algo. A Bill Wurst, sí. Yo me basé mucho en el video de Bill Wurst para ver cuáles imperios hablar y cuáles no. Imagínate tener animales más fuertes que vos y no usarlos. Bueno, las cebras nunca las podemos usar, los elefantes se usaron, pero después de muchos imperios que vimos fueron importantes, pero la verdad es que no fueron tan grosos como tecnología, el caballo sí lo fue. Hasta bien entrado el siglo XIX, de hecho fue muy usado hasta principios del XX. También creo que los hititas podemos rescatar
algo que vos dijiste en el anterior, que es que después de ellos todos quieren ser como ellos. O sea, es muy normal, es uno de los primeros imperios en la historia que después todo el mundo se queda hablando del enorme impacto que tuvieron. El mito de Troya, por ejemplo, supuestamente Príamo, el rey de Troya, era no sé si un hitita per se o uno de esos estados vasallos hititas. Y probablemente eso sea el criterio, como dijimos, un triunfo de marketing para ser considerado imperio. Que la gente después de vos hable de vos como si hubiera sido un big deal, algo muy, muy, muy importante. Como Akkad, Sargon de Akkad. Sí, yo por eso lo pondría en el B solamente. Yo creo que ya lo subimos mucho. No, yo creo que podríamos decir que está en la parte arriba de C, pero sigue siendo C. Sí, yo creo que, por comparación, digo, porque acá no estamos teniendo como cualquier estado. Estamos poniendo a los mejores y dentro de los mejores para mí no merece estar tan arriba. Claro, Coincido. tiene sentido. Okram dice, bueno, lo del chat es normal no haber escuchado de unos de estos imperios. La mayoría no son tan conocidos, eso es la verdad de la Mesopotamia antigua como un todo. Sí, de hecho Eh, la Mesopotamia antigua es como aburrida. sí, y además no tiene el mismo marketing piola que tiene, por ejemplo, la antigua Grecia en Occidente. La antigua Grecia está sobrevalorada. Sí, para mí sí, pero eso vamos a hablar cuando Nos vamos a lleguemos. agarrar la trompada, Es pero otro video. ya vamos a llegar ahí. No, en este. Lo único interesante de Mesopotamia es el imperio persa. Vamos a llegar, está acá la Kemedi. Está en mi corazón el imperio Kemenida. Pero paso ya al asirio. Dale. El imperio asirio, otro más que empieza como una ciudad-estado llamada Asur, tiene tres épocas, iba a decir dos, pero en realidad fueron tres. Una como estado generalmente vasallo. El otro, que es el imperio asirio medio, que controló la zona central de la Mesopotamia, fue el que echó a los hititas. Pero el colapso de la Edad de Bronce le hizo perder territorio, pero aprovecharon ese colapso de la Edad de Bronce que había fragmentado toda la región, por ejemplo, al matar a los hititas, al echar a los egipcios de Levante, y se empezaron a comer reino por reino, tribu por tribu, hasta que se convirtieron en el imperio más poderoso, poblado y militarmente competente, no solo del mundo, sino de la historia de la humanidad hasta ese entonces. El imperio neo-asirio, este renacido, que hasta llegó a conquistar Egipto y lo tuvo como vasallo por 10 años, en ese momento era claramente el imperio más poderoso de la historia de la humanidad, fue tecnológicamente muy impresionante. Fueron los primeros en usar a gran escala los acueductos antes que Roma. Fueron innovadores en el uso de la caballería y de las armas de asedio, y más importante creo, eran administradores muy competentes. Tenían un sistema de comunicación, de un servicio postal, que recién fue superado en la región en el siglo XIX, con la Revolución Industrial. Tenían por afano la estructura burocrática más importante del mundo en ese entonces. A ver el chat que dijeron. Anti-horse. Hubiera sido anti-caballo, como soy anti-autos en el imperio Como el hitita, anti-auto. hubiera sido anti-carruajes. Los asirios tienen fama en muchos canales de YouTube, en muchos historiadores de hoy en día, de haber sido los nazis del pasado, en que eran muy crueles. Y Extremada crueldad. la tradición judía, y por extensión la Biblia y el Corán, y los textos sagrados de las religiones abrámicas hablan pestes de los asirios. La verdad es que los asirios no eran mucho más crueles de hecho, no eran más crueles que el común de la época. Eran particularmente poderosos. Entonces sus víctimas eran muchas y justo es la época cuando el judaísmo toma su forma conocida. Entonces hoy tenemos todas las historias horribles de ellos. Eran más o menos tan hijos de puta como era común en la época. Pasa que fueron muy poderosos, pero cayeron de manera muy rápida e inesperada. Primero porque hubo una rebelión en Egipto que hizo que la perdieran, y después hubo una rebelión muy grande en el sur de la Mesopotamia, en Babilonia, y al mismo tiempo los invadieron los medos, el imperio de Media. Entonces fue repartida entre lo que después serían las potencias regionales sucesoras, Egipto, Neobabilonia y Media. También otra cosa que les da la fama de hijos de puta es que hacían deportaciones forzadas. Secuestraban a poblados enteros y los llevaban a distintas puntas del imperio, ya fuera por motivos políticos para que lo administren en su nombre,
o como castigo colectivo y para eliminar identidades locales. Pero esto es importante. En esta lista, cometer atrocidades no te va a restar puntos porque estamos hablando en términos de poder e importancia. Tampoco te va a sumar en sí haber sido hijo de puta. Las atrocidades te suman puntos acá si demuestran una capacidad, que por ejemplo esto demuestra una capacidad militar y burocrática para la época. Pero otras atrocidades más recientes, por ejemplo, las de los nazis o los japoneses, no te suman puntos porque no demuestran una capacidad particular. Todos lo podían hacer. Vos lo hiciste porque eras un enfermo. Yo creo que el asirio es sustancialmente más importante que estos dos, que los dos previos. Fue mucho más poderoso. Coincido. También fue más duradero. Yo creo que se merece un tier B, no más alto porque simplemente va a haber otras competencias, pero creo que fue el más impresionante de todos los imperios anteriores al persa en la Mesopotamia. Coincido con todo. O sea, es B y podría ser A si no hubiera otros imperios mucho más grandes y mejores, pero De los que Entonces un están B entre el alto. A y el B. Yo lo pondría como un B candidato a la A, pero B. Tal cual. Están diciendo en el Mira, chat. también creo que merece puntos por el tema, o sea, considero que debe ser B, por el tema de que hubo un imperio asirio y neo-asirio. O sea, la idea de dejar de ser un imperio y volverlo a ser, de la resurgencia imperial que pasa pocas veces a lo largo de la historia, me parece que es muy meritoria. O sea, esa resiliencia de dejar de ser un imperio y seguir siendo tan poderoso de hasta poder darle una segunda chance. Y es como esa capacidad que no tuvieron los acadios. Sí. Y algo que Un segundo, quiero hace darle que un rol a Pybet. ¿Por qué no me aparece para dar roles? ¿Qué Discord de mierda la compu? Gente, ¿alguien le puede dar rol a A ver. Pybet? a Facundo. Me pongo roles y no me aparece. ¿Le pueden dar el rol de oyente? ¿Dónde está? Véanlo en Para el chat que yo normal. estoy grabando, yo no puedo sacar esta pantalla. En el chat normal vean para darle rol. Si no, voy a intentar verlo desde el celu, pero en el celu no pude antes. Podés intentar del celu si podés. Mientras tanto, yo tenía que comentar también que en esta época, como ven, ya empezamos a hablar de varios imperios que se superponen, hititas, asirios, egipcios. Surge lo que, siguiendo el criterio que había planteado antes, que un imperio es un hegemón, es un país que llega a ser más importante sobre otros países, la idea de equilibrio de poderes u orden multipolar, la idea de que si sos Israel, por ejemplo, ya que estamos hablando de los judíos, te podés llevar mal con el imperio grande que tenés al lado, los asirios, por ejemplo, porque te llevas bien con el otro imperio grande que tenés al lado, los egipcios, o viceversa. Esta idea de que si hay más de un imperio en la zona, de pronto los estados chiquitos o medios ya no son indefensos, sino que pueden hacer un balance y hasta a los imperios les conviene no comérselos, tenerlos como tapón y tenerlos como para sumar fichas en el juego. Así que sí, tier B. Ahí estoy. Tenía que dar rango a Pybet, que espero que haya podido entrar ahora. Que Gabriel como este dice, link tiene es público, como este link una es distribución. público, Inception. bueno, ahí entró alguien más que creo que... Debe ser Don Facundo. A ver. O volvió a ver, ¿dónde está acá? Yo no lo veo. Bueno, igual. Ya le dije que puede. Bien. Se ve todo perfecto, ¿no? ¿Quieren que sigamos? Seguimos. Ahora Procede. empezamos con los imperios ya más conocidos por todo el universo. Egipto. Hay un debate sobre si llamar o no a Egipto un único imperio y en qué momento deja de existir, porque es una historia larguísima. A grandes rasgos, en el río Nilo hubo un montón de pequeñas entidades políticas que eventualmente se unificaron, fueron unificadas como dentro del Alto y Bajo Egipto, que a veces llega más al sur, a la región conocida como Nubia. Y ahí es cuando empezamos a hablar propiamente del Antiguo Egipto, que tuvo 13 edades de oro, llamadas muy originalmente el Imperio Viejo o Antiguo, el Imperio Medio y el Imperio Nuevo. Acá hay una imagen del Imperio Viejo y del Nuevo. El Nuevo fue el más extenso.
El primero fue el famoso por la Gran Pirámide de Giza, por la mayor maravilla arquitectónica de la antigüedad clásica en el Mediterráneo, si es que no en el mundo. Egipto, por la mayor parte de los 3 milenios anteriores a Cristo, fue el lugar donde se encontraba el estado más poderoso y tecnológicamente avanzado del mundo, por la mayor parte de ese tiempo. Cada vez que era conquistada por fuera, por provenientes de afuera, o se rebelaba y restablecía una dinastía rápidamente, o estos invasores eran asimilados y se volvían egipcios. Cuando fueron conquistados por Nubia no se volvieron parte, los nubios se volvieron y tuvo una tendencia conservadora o reaccionaria increíblemente fuerte. Hicieron casi lo mismo por 3 milenios. Cuando hubo cambios, generalmente pasaba una generación y esos cambios se revertían. Era una sociedad extremadamente estratificada, con una planificación central muy dura, muy agresiva, en la economía, en la sociedad, en la religión, en todo. Era el centro de su mundo cuando el mundo era el creciente fértil. Es muy famoso el hecho de que tenía un rey dios, el faraón, se cree que realmente se creía que era un dios. A la vez funcionaban mediante una clase de escribas, que funcionaban como burócratas, como líderes religiosos o como científicos. Fueron muy avanzados no solamente en la arquitectura, también en la agricultura, en la navegación para la época. Militarmente tuvieron sus avances, pero fueron medio incompetentes a la hora de defenderse de dinastías extranjeras. Pero tuvieron sus grandes momentos, como la guerra que mencioné antes con los hititas, con los carros de combate. El Imperio Viejo colapsó por el mismo motivo que el Acadio, por el evento del Kilbanio 4-2, pero se partió en pedazos que se volvieron a unificar y volvieron a considerarse a sí mismos como sucesores de Egipto. Por eso que en este caso lo consideramos como que sigue siendo egipcio por más que se rompió esa sucesión. El Imperio Medio también fue conquistado un par de veces. Eventualmente el nuevo alcanzó a conquistar tanto Nubia como buena parte de Levante, llegó al sur de lo que hoy es Turquía. Era el imperio más grande de la historia, si no me equivoco, para esa época. Y después fue conquistado un montón de veces por libios, por nubios, por los asirios que mencionamos, por los persas, a través de los persas por los macedonios. Y su última dinastía era étnicamente griega, que es la de Cleopatra, pero se seguía considerando a sí misma egipcia. Se vestían como egipcios, se creían deidades egipcias, que para mí demuestra una fortaleza increíble, que podía llegar desde el culo del mundo y conquistar Egipto, y si no vos, por lo menos la próxima generación, no iba a decir Egipto ya no existe, es conquistada, va a decir ahora yo soy el faraón de Egipcio, yo soy el que controla esta civilización antigua, que ya tenían, para la época los romanos las pirámides tenían 2 milenios y medio, había estado desde siempre. Pero finalmente, entre la conquista romana, que parcialmente lo asimiló políticamente por lo menos, y la musulmana, se pierde definitivamente las instituciones políticas y la identidad cultural específica que tenía Egipto. Por eso se suele hablar de que con la conquista, ya sea de Alejandro Magno o más comúnmente la de Roma, el imperio del antiguo Egipto desaparece para siempre. Yo creo que claramente se merece uno de los tiers más altos. Yo no creo que se merezca una S porque comparando con otros, no fue muy extenso. No fue muy extenso. Ponele, es perdonable que haya desaparecido para siempre su civilización porque duró tanto, pero no fue tan increíblemente influyente y poderoso como algunos pocos otros de la historia. En cuanto a territorialidad, Nunca fue extremadamente extenso ni extremadamente poblado o poderoso fuera de sus fronteras, sí a nivel regional, pero no como otros que no quiero spoilar, bueno, voy a decir, no como otros competidores del tier S como Roma o China. Para mí se merece un tier A, Egipto. Voy a presentar un argumento, pero no estoy convencido yo mismo. Dale. Es que Egipto, aunque Egipto mismo no fue lo bastante grande, sí es cierto que fue conquistado en algún momento por dinastías que se autoproclamaron egipcias, como los persas o Macedonia, que utilizaron las maneras de gobernar Egipto para gobernar el resto de su imperio. ¿Se entiende? Cuando César Augusto, por ejemplo, toma el control de Egipto, exporta el régimen burocrático de Egipto al resto del imperio romano, volviéndolo
Egipto de alguna forma. No sé si entiende a Sí. lo que me refiero. Creo que eso no es menor. Es como. No. Y fue muy influyente. Todo el mundo copiaba a Egipto en esa época. Era el Es centro como del si mundo. España hubiera llegado a las Américas y no solamente hubiera conquistado el Imperio Incaico, sino que hubiera dicho, sí, necesitamos tener un inca en vez de un rey. Necesitamos hacer lo que hacían los incas para gobernar mejor España. Creo que eso lo hace sumamente relevante. Aparte, acá aparece algo que antes habías hablado de cómo todos los imperios quieren ser como el anterior. O sea, todos quieren ser como Sargon de Akkad, todos quieren ser como los asirios. Pero en el caso de Egipto tuvo como 30 y pico dinastías que no solamente decían yo quiero ser como Egipto, decían no, yo Quería soy ser Egipto. Sí. yo soy el Como después mismo. pasó con China. O sea, yo me visto de faraón, yo que vengo del extranjero y no es que conquiste este lugar, es que yo me visto de faraón y asumo toda la parafernalia simbólica y organizativa del Estado egipcio. Pero no sé si eso merita que sea ese. Yo comparto lo que vos decís, Eloy, el argumento, que lo estaba por decir antes yo, también, pero de todas maneras lo pondría en A. Sí, yo creo que un imperio que tuvo una influencia colosal, pero entre la Mesopotamia e Italia, no merece una S. En una lista donde tenemos imperios que literalmente dominaron todos los rincones del mundo. Es uno de los 15 imperios más importantes de la historia para mí, sí, pero no creo que sea de los 5. Incluso top 10. Y puede que quede fuera del 10, sí. Yo lo pondría en A. Para mí es como un caso arquetípico de A. El más Sí, importante de los que vimos hasta ahora, y eso que acaso lo vimos muy importantes para no repetir, porque hubo mucha dinastía de Sumeria que probablemente se hubiesen merecido un lindo tier, o el imperio neobabilónico. Digna, diríamos. En el chat también está dividido entre la A y la S, sí, con más sí, votos para para que A. sea que por lo menos es un caso contencioso. Pasamos a Atenas. Prácticamente crearon la trigonometría, el gordo matemáticas. Una cosa, Viola, que no mencioné, pero que resalta este espíritu conservador que tuvieron. ¿Vieron el emperador, el faraón Akenatón? El que decidió, no, los dioses politeístas eran falsos. Este dios particular es el único verdadero. Y quiso crear un Egipto monoteísta. Y cuando muere, o lo matan, me parece, eliminan su nombre y vuelven a establecer la religión politeísta. Eh, Cuando hablan de este tema, la gente suele hablar como los egipcios eran avanzados, hasta tuvieron una religión monoteísta, como en esta idea tan cristiana de que el monoteísmo es superior. Pero para mí es un ejemplo de lo resistente, o sea, la tendencia conservadora que tenía Egipto. Cualquier cambio que hacía se revertía y terminaban haciendo más o menos lo mismo a lo largo de los milenios. Volvían a mucho tiempo. Incluso parece, o sea, es el imperio que más duró de todos los de acá. Porque yo creo que este merece que digamos que desde la unificación del Bajo y Alto Egipto hasta por lo menos la conquista macedónica era el mismo imperio. Sí, Creo sí. que merece una S sólida. Una S, no, una A sólida. Ya, No llega a la S. va. Pasamos a Atenas. Pasamos a Atenas. Atenas, lo voy a ampliar. Atenas, ciudad-estado en Ática, Grecia, es esta cosa roja que acá marqué el territorio que controlaba directamente. Esto es como lo que hoy hablaba de la hegemonía, la liga que controló durante las guerras del Peloponeso. Atenas era una ciudad-estado con una economía extremadamente basada en la esclavitud. Inicialmente tuvo una aristocracia literalmente draconiana, el término lo crean ellos, donde hasta buena parte de la ciudadanía se había vuelto, de los habitantes se habían vuelto esclavos por deuda, hasta que las reformas de Solón lo vuelven la democracia, palabra suya, el gobierno del pueblo. No es lo que hoy nos referimos como democracia liberal, claramente. En su mejor momento, solo el 20% de la población participaba, porque la mitad de la población son mujeres que no tenían derechos, menos en Atenas que en otras ciudades-estado de la época, y el resto de la población era esclava. Tenían muchos esclavos. La economía estaba sustentada en esclavos produciendo en el campo y en todo el comercio y saqueos que tenían por su poder y sus victorias militares, que fue eso lo que permitió que un par de vagos se la pasearan
se la pasaban paseando por Atenas, charlando y viviendo la limosna de los que sí producían, que fueron los filósofos. Y esa es la importancia que tiene Atenas para nosotros. Seguro gente acá, tanto presente como los que vean el video en YouTube, leyeron pensamiento escrito por atenienses, lo escrito por Platón sobre sí Los mismo libros y de sobre Sócrates, Sócrates, como los el escritos de presidente Aristóteles. Carlos Menem. ¿Cómo lo oí? Los libros de Sócrates que recomendaba el expresidente Carlos Menem. Las novelas. Sócrates, mi vida. Ay, Dios. Estuvo medio siglo liderando navalmente las batallas contra el imperio persa Aqueménida, que era infinitas veces más poderoso que Atenas, y logró vencerlos varias veces y finalmente vencen en la guerra, solo para inmediatamente malgastar su hegemonía matándose con Esparta en las guerras del Peloponeso, que duraron un montonazo de tiempo y que perdió Atenas. Cayó brevemente bajo hegemonía de Esparta, que hasta le impuso una tiranía, el sistema de los 30 tiranos. No, ¿eran 30 tiranos o eran 3 Sí, tiranos? 30. Los 30 tiranos, sí. Que Famoso por igual reinstalan su democracia. Sí. Y que de cualquier manera terminó siendo opacada por el ascenso de otra ciudad-estado llamada Tebas. Tuvo claramente momentos muy interesantes de su historia, y la filosofía que llegó hasta nuestra época en general no era la filosofía gobernante en el momento. Platón, a Sócrates lo mataron. Platón basó su filosofía en quejarse de la democracia que era el statu quo y en decir por qué en realidad todos son estúpidos y yo, Platón, y mis amigos tenemos que tomar todas las decisiones como filósofos guardianes. Y Aristóteles escribía sobre la superioridad de las ciudades-estado cuando dejan de existir porque se las come Macedonia. Entonces, por más que tuvo gran importancia filosófica Atenas, no era realmente con las filosofías en las que se basó Atenas durante su hegemonía, que fue un periodo corto, fue un par de décadas. De hecho, Yo creo que uno de los... Sí, ¿qué ibas a decir? por estos factores que vos nombrás, que coinciden todos, es muy importante la filosofía que nos queda de ese tiempo, pero no era la predominante de la época. El imperio fue corto, El territorio fue mínimo comparado a los demás. y además no fue tan influyente en sus vecinos. De hecho, pierde la guerra, a la primera guerra que tiene contra Esparta. Claro, lidera la ¿cómo era la Liga de Delos? Pero pierde esa guerra. Le daría un Tiger bajo. Para mí es un competidor para quedar afuera en lista de grandes imperios. Sé que tiene muchísimo marketing, con buenos motivos, pero como imperio comparado a los que estamos, sí, tuvo una amplia importancia en un territorio relativamente importante y se la rebancó contra Persia. Para mí merece una E. Yo le pondría también. Pero de nuevo, la importancia de Atenas no es tanto lo que Atenas fue mientras lo era, como lo que Atenas nos dejó. La democracia, muchas innovaciones a nivel de navegación, de ingeniería, de filosofía, de un montón de otras Matemática. cosas. Pero por algo nos quedó lo que nos quedó. ¿Por qué nos quedó los escritos de Platón y no los de Demócrito? Demócrito era un demócrata, justamente, pero aunque era muy popular en Atenas, a nosotros no nos ha llegado mucho de él. Y Platón sí, ¿por qué? Porque era pro-espartano. Es como si todos los autores que nos quedaran de la Unión Soviética fueran los que se escaparon a Estados Unidos. Así que sí, Atenas en sí misma muy... También es un buen ejemplo de... Mira, en el chat nos están pidiendo más alto. Para mí, dentro de lo que es grandes imperios de la historia, está piola Atenas, pero controló cuánta población tuvo su territorio propiamente dicho. 100.000, 150.000 personas, de que la mayoría eran esclavos. Eso también hay que contarlo. No era un imperio en el sentido de que controlara directamente, sino un imperio informal. Muchas ciudades que técnicamente tenían su propio gobierno, solo que si ese gobierno no hacía lo que los atenienses querían, iban y lo cagaban a palo. El famoso discurso a los melios de Temístocles, creo que era, que dice, los fuertes hacen lo que pueden y los débiles sufren lo que deben. Atenas fue el primer gran imperio ideológico, un imperio que no solamente iba y te cobraba tributo, te ponía sus leyes y hacía lo que quieras, sino
No. Tenés que ser lo mismo que es Atenas. Tenés que ser una democracia. Atenas no aceptaba gobernar ciudades que fueran monarquías, por ejemplo. No sé Más cómo allá de Una todo cosa lo... para el chat. ¿Saben por qué? Yo esperaba que mucha gente quisiera estuviera más arriba. No estoy evaluando a la antigua Grecia en su totalidad, sino la ciudad-estado de Atenas, que ni siquiera fue dominante en la región por mucho tiempo. Esparta dominó gran parte y Tebas el resto, y ni hablar Macedonia. Para mí, como Atenas no solo. estado, Atenas como imperio fue bastante mediocre y puede ser mencionado como gran imperio de la historia, pero no más que eso, no al nivel del imperio acadio, del hitita. De todas El premio es maneras, haber entrado en la lista. dale vos, Eloy. Perdón. No, eso, el premio es haber entrado en la lista. Sí, yo Gabriel dice agregaría los Juegos Olímpicos, Twins en bolas. Sí, pero en los Juegos mucho. Olímpicos carreaba Esparta. eh, Atenas no solamente, bueno, después podemos hablar de Esparta, pero Atenas no solamente que no dominó tanto, sino que una vez que su imperio cayó, Atenas medio que se volvió un país irrelevante, un estado bastante, una ruina. O sea, un país sus intermedio. gobernantes quedaron, sí, gobernando sobre lo que había sido una gran ciudad. En cambio, Esparta, aunque, bueno, ya hablaremos de Esparta. Hablamos ahora de Esparta. ¿Es lo que Procedemos. sigue? Esto en rojo no es Esparta, es la Liga del Peloponeso. En Esparta es esto de acá arriba a la izquierda, que es básicamente una línea acá, en Laconia y un poquito más al norte. Esparta es célebre o infame por haber sido hipermilitarista, porque desde los 7 años, entró alguien, ¿no? Porque desde los 7 años ya entrenaba a sus futuros soldados que entraban creo que a los 20 años a ser soldados propiamente dichos. Igual que Atenas, basaba todo su sistema porque tenía esclavos. Los esclavos atenienses eran particularmente maltratados. Todo su sistema, como algunos imperios que vamos a hablar después, se basaba en un trato absolutamente atroz de la mayor parte de la población. Sí tenían el bonus de que a las mujeres las trataban relativamente bien, a las libres, eh, no como en Atenas, mucho menos como quería Platón para Atenas. Eh, Esparta está inmortalizado en películas y novelas a lo loco, ni hablar la batalla de las Termópilas contra el Imperio Persa, y lo más notable que hizo en su historia Esparta es ser el líder de una coalición militar que después de medio siglo expulsó al Imperio Persa Aqueménida de parte de Grecia, que es increíble porque no, no saben lo ridículamente débil e irrelevante que es una ciudad-estado de Grecia en comparación al Imperio Persa Aqueménida. Estamos hablando de decenas de miles de tipos contra decenas de millones. Eh, Después tuvo la victoria en la guerra del Peloponeso, como hablamos, contra Atenas, pero su hegemonía duró como 30 años, enseguida fue reemplazada por la hegemonía de Tebas. Sí tuvo una historia independiente posterior un poco más importante, pero ya a partir del 371 la hegemonía de Tebas no vuelve a realmente ser una potencia. De cualquier manera, su territorio nunca fue mucho más lejos que un par de ciudades pequeñas y la ciudad relativamente grande de Esparta, que tampoco era tan grande. No era como Atenas, que realmente era una ciudad importante para la época y que además era un centro de la navegación. Ese era el tema del que Eh, quería hablar. Que Esparta, a diferencia de Atenas, una vez que dejó de ser un imperio, digamos, que dejó de tener una gran extensión, igual siguió siendo un estado, siguió siendo un cuco. Alejandro Magno no conquistó Esparta. Eh, en la época de Roma, Esparta seguía siendo un estado independiente y relativamente poderoso. Pero ni siquiera en el momento que más poder tuvieron, aspiraron a gobernar mucho. También eran medio ideológicos, intentaban más o menos que sus estados vasallos también fueran oligarquías militares, pero no sé si fueron particularmente ni extensos, ni duraderos, ni influyentes culturalmente. O sea, sobrevive la épica, pero ¿qué nos queda concretamente? ¿Qué parte de mi vida cotidiana es espartana? Ni Creo, innovadores, no sé si no, a eso. mi parecer, de lo bueno que tenían los atenienses, no lo tienen, pero tienen un poderío militar y por ahí una extensión un poco más grande. Así que los pondría al mismo nivel que Atenas. Ahí. yo personalmente creo que, por más que
demostraron una mayor capacidad militar, eran muy eficientes militarmente, porque basaban toda su sociedad, su economía, su filosofía, su régimen en la guerra. Así todo, nunca controlaron directamente un territorio que no fuera una partecita de una península relativamente chica, de una isla relativamente chica, que es creo que el más pequeño por afano de todos los imperios que tenemos acá en el análisis. Nunca extendió su influencia mucho más lejos que sus vecinos inmediatos que llegaban y los rompía, pero no los gobernó directamente. Cuando intentaron poner títeres en Atenas, se los sacaron de encima enseguida. No, como imperio para mí fue bastante irrelevante, no generó un gran cambio en la historia de la humanidad, y sinceramente yo creo que en eso fue inferior a Atenas, que fue una ciudad, tuvo una ciudad-estado bastante más importante económicamente para la época, tuvo un poder geopolítico más notable y tuvo una influencia a posteriori más grande. Para mí merece una F. No me parece que merezca estar en una lista de grandes imperios de la historia, ni siquiera en la parte de abajo. Interesante fue, pero como imperio para mí es muy ineficiente. Le daría F. Aparte, su propio sistema social es lo que lo hizo colapsar. O sea, el sistema de gobierno espartano no daba para... Obviamente, si toda tu idea de sociedad se basa en que haya una élite de 5% de soldados que si algún día pierden una batalla se tienen que abrir las tripas, no es algo que vaya a durar mucho tiempo. Atenas podemos decir que cayó por circunstancia o porque la superaron. Esparta medio que Por sí tuvo su misma. buena chance, se mató a sí misma, claro. Eso voy. No estaba De hecha todas para ser un maneras, imperio. su sistema, mientras funcionaba, era muy eficiente y funcionaba, básicamente. El tema es que en un momento dejó de funcionar y ya no Funcionaba le alrededor sirvió para suyo. controlar. Como ciudad-estado, su sistema extrañamente complicado y con dos reyes al mismo tiempo, funcionó para mantener una ciudad-estado, pero ser una ciudad-estado de como 30.000 habitantes para esta tier list es patético. Sí, Es de todas maneras, casi o sea, privante. ya perdí, siendo 3, ya perdí la votación. Pero yo lo mantendría en E. Quiero En dejar el chat constancia. hay gente que dice, mira, Guido habla de las picas, perdón, de las lanzas y las falanges. Hasta ahí la influencia más grande la terminó teniendo Macedonia, que creo que como ciudad, no ciudad-estado, pero como entidad política de la antigua Grecia terminó siendo mucho más importante y militarmente impresionante. Porque lo militar, después de todo, es para alcanzar objetivos políticos y sos muy fuerte peleando en la batalla, pero sos malísimo para mantener un imperio, al final no lográs hazañas políticas, eh, con pocas excepciones. Para mí se Yo merece una valoro F. también de Esparta que su sistema de 2 reyes era muy particular para la época. Era Creo que interesante. es interesante. Y ahora no estoy seguro, pero creo que uno de los reyes se ocupaba de la parte política y el otro de la militar. Y Ah, de eso no sé, creo pero que esa es una curiosidad que Aristóteles para decía mí que le suma. eran generales hereditarios, porque como todo en la guerra, comandaban las tropas. Sí, creo eh, que se dividían lo militar y lo político y en- eran 2 específicamente para que si llegaba a morir uno en batalla, el otro lo pueda suplantar rápidamente y sin dudas, digamos. Hay una teoría de que parte del motivo por el cual tenían, que el origen de su sistema igual de dos reyes era que eran dos las principales aldeas que se unificaron, formando la ciudad-estado en primer lugar. Y recién cuando La lo audiencia cambiaron le es como interesa, cuando dejaron de existir. podemos hablar más de Esparta en un video específico. Yo tengo muchos papers ahí acumulados. Bien. ¿Quieren que pasemos al que mencionó alguien en el chat? El que quieras. Dale, mándale. El imperio persa Aqueménida. Pará, Aqueménida por el voy a nombre... mencionar una ¿Cómo? cosa acá, que A no ver. estoy viendo mis notas, estoy viendo el chat. Sobre Esparta y Atenas, representan muy bien una dicotomía que vamos a ver varias veces a lo largo de esta tier list y de todo lo que dure. Que es la dicotomía, son dos en realidad. Una que es, que todos los historiadores reconocen que existe, que es entre imperios marítimos y continentales, o talasocracias y telurocracias, si quieren hablar en griego. Atenas era un imperio basado en el comercio marítimo, tenía una flota muy importante y una red de, como ven, todo lo que controlaba era islitas, mientras que Esparta tenía un ejército muy fuerte y controlaba el continente. Y esto, si lo piensan, se va a repetir, lo vamos a decir varias veces en la historia, pero por
no ir más lejos, la Unión Soviética, claramente un imperio continental euroasiático contra los Estados Unidos, claramente un imperio marítimo. Y la otra dicotomía es una de la que habla Antonio Escotado, que es la de sociedades comerciales que valoran mucho la persona común y la capacidad de generar riqueza, como Atenas, y las sociedades clerical militares que valoran mucho lo simbólico y la capacidad de destacarse en combate, como Esparta. Y esto es algo que se replica ideológicamente inclusive en varios pensadores como Dugin, por ejemplo. Roll your eyes. Cupo en el suelo, Alexander Dugin. destruido por los de atrás. Pero eso era lo. No quería dejarlo, porque después lo vamos a tener que volver. Luego en el chat. El héroe Mastro. Te has baneado, Gabriel. Dios. La segunda peor persona de la historia después de Raúl Escalabrino Ortiz. Ver el episodio anterior. ¿Cómo es el autor de Nick? No te metas con el shopping de la ciudad de Rosario. Y Nick. Te perdiste, Chevy, que dijimos que Atenas fue y Esparta fue choto en cuanto a imperio se refiere. Dimos nuestros argumentos, nos peleamos un poco. Yes. Procedemos. Justo te había mencionado a vos porque mencionaste este. El imperio persa Aqueménida. Aqueménida en base a, como la mitad de los imperios, el nombre que tenían de figuras del pasado y que se llamaba a sí mismo el imperio, porque era en el centro del universo. Se cree que en un momento determinado más del 40% de la población mundial se encontraba bajo este imperio. Si no me equivoco, es algo que jamás volvió a repetirse en la historia de la humanidad. En cuanto a Fundado a porcentaje, partir de, en cuanto a porcentaje. Porque también tuvo parte de la India, del Valle del Indo. Ahí está leyendo el chat. La funda Ciro el Grande, Ciro II, a partir del Imperio de Media, que lo había mencionado antes, y que sí no poner en la lista porque eran muchos parecidos y este fue claramente mucho más grosso. Ciro el Grande tuvo una visión de crear un imperio que hoy, con nuestros términos del siglo XXI, llamamos multicultural, donde a los líderes conquistados no solamente no los matabas, sino que los dejabas y pedías activamente que te asesoraran. Permitió una cantidad de libertades religiosas y sociales increíble para la época. Era un imperio completamente, iba a decir trolo, líder progre, que es el imperio que... ¿Cómo? Socioliberales. Liberales, no, pero realmente era un imperio increíblemente tolerante, que nunca tuvo una abolición total de la esclavitud en todo el territorio, porque eso sería meterse demasiado con tus súbditos, pero que constantemente liberó esclavos a mansalva. Fue el que terminó el cautiverio de los judíos en Babilonia y les permitió llegar de vuelta a Levante y les dio plata para que reconstruyan el reino de Judea como vasallo De suyo. hecho, el emperador persa, que creo que era Darío el Grande, tiene el título de Mesías en la religión judía. No se lo reconocen a Jesús, pero se lo reconocen a Darío. A un zoroastrista. Era un imperio zoroastrista, creía en la religión de Zoroastro o Zaratustra, de Nietzsche, pero permitieron muchísima libertad religiosa para sus súbditos. Tecnológicamente fue impresionante, aún más que el asirio, el neo-asirio. Tuvo también un sistema de comunicaciones extremadamente rápido que permitía que fueras de una punta de Anatolia hasta Persia en 9 días, lo que generalmente te hubiese tardado un montón de meses. En tecnología general fueron muy competentes. Además del campo de batalla, sus inmortales son de los soldados más famosos de la historia antigua. También aparecen en la peli 300, de ahí los conoce la mayoría. A partir de que se muere Ciro, sus sucesores, Darío, Jerjes, empiezan a mandarse algunos momentos gamer, como empezar a reprimir con mayor violencia o empezar a aflojar con el multiculturalismo, con las leyes de tolerancia religiosa y cultural, con que le salió bastante para la mierda la invasión de Grecia, por más que a partir de las guerras médicas, que decían médicas porque en Grecia le decían medos a ellos, por más que no eran medos. Por más que lograron controlar parte de la antigua Grecia, terminaron fracasando en tomar ciudades-estado que eran
100 veces más chicas que el imperio. A ver qué están diciendo en el chat. Nada nuevo. ¿Qué dicen? Salieron desde el norte de lo que hoy es Irán, conquistaron muy rápidamente 3 de los imperios más importantes del momento, que era el neobabilónico, ¿cómo se llamaba este? El de Anatolia, Lidia, y Media, y finalmente también tuvieron Egipto, y a diferencia de los neoasirios, controlaron Egipto por un muy largo rato, pero tuvieron la mala suerte de que los semibárbaros de Macedonia eventualmente se volvieron muy competentes militarmente y Alejandro Magno les destruyó el imperio. Ahora, a partir de ahí, el imperio persa aqueménida es hoy celebrado por la República Islámica de Irán como la fundación de su país. Desde entonces, virtualmente todos los que controlaban Persia querían ser como ellos. No se consideraban sucesores, el imperio en sí dura poco más de 2 siglos, pero todos querían recuperar el legado del imperio persa aqueménida, si no era con la religión zoroastrista, por lo menos con esta idea del gran imperio centrado en Persia que permitía unificar distintos imperios, distintas culturas. Fue uno de los imperios más importantes, ni hablar que fue el imperio más poderoso de la historia para su época, por afano. 40% de la población mundial. Fue más grande que Roma. Que ¿Puedo inferir que tenés un sesgo pro-aqueménida? fue muy impresionante para ser los malos de la película 300. Ay, pobres, vienen por nuestra libertad. Toda la cultura espartana se basaba en la guerra y en la esclavitud, y el imperio persa aqueménida liberaba a los judíos de Babilonia. Date joder, eran el primer mundo y eran el lugar en general donde mejor se vivía en el mundo. Quiero agregar acá La mayoría de algo las civilizaciones eran muy atroces. ¿Sí? Incluso en la decadencia de su imperio, cuando se enfrentaron a Alejandro Magno, duraron mucho. Digamos que le fue muy duro a Alejandro Magno vencer a Darío y lograr matarlo. Creo que, si no recuerdo mal, Darío se moviliza por todo Medio Oriente y recién se llega a rendir cuando es capturado. Sí, lo tuvo que perseguir casi hasta la India para Tal cual. capturarlo a... Sí. Y Alejandro Magno no lo quería matar. Se puso a llorar cuando se enteró que se había muerto el emperador. Realmente el imperio persa era el centro del Alejandro mundo. Magno no tenía ganas, ya creo que es el siguiente o del próximo, pero Alejandro Magno no tenía tantas ganas de ser el rey de Macedonia que conquistó Persia como el emperador persa. O sea, era el Goal de la época. Yo lo pongo en ese. Yo lo pondría en ese. Yo, el único motivo por el que no lo pondría en ese es porque entre que no duró tanto, básicamente porque no duró tanto eso, y que su influencia regional fue enorme, pero para mí no llega al nivel de los otros que hemos simplemente. Para mí no dura Hay tanto imperios y además su extensión territorial no es tan grande como otros imperios que vamos a ver. Sí en cantidad de gente, como dijimos. No sé si para lo mí pondría en ese, pero si es un A muy alto. Para mí es una A alta, la verdad. Veo ahí que también Bueno, estamos de acuerdo. tienen ese en el chat. Para mí Vamos a ver si es un candidato a ese, y de última, cuando teníamos la tabla, podemos ver de nuevo. están pasando, esto lo voy a poner en el stream, en el video. La foto del emperador persa de casi 300. Ya te manda ese. Bueno, Yo creo que es muy buen argumento, no sé ustedes. al chat me refiero. Hay imperios que movieron el amperímetro de una punta del mundo a la otra. El imperio persa aqueménida fue muy importante por 2 siglos y lo copiaron mucho en el mundo, pero hubo otros que revolucionaron tecnológicamente y filosóficamente a la humanidad para siempre. El imperio persa no llega a eso. Top 10, muy probablemente. Top 5 para mí no llega. Si el zoroastrismo Realmente hay una línea de tiempo paralela donde el zoroastrismo sobrevivió y ahí sí sería top ese. Pero no. Igual, Además, ya a partir de la muerte de Ciro empiezan a mandarse cagadas bastante rápido que terminan erosionando las cosas tan increíbles que tenía. quiero agregar algo Para más. mí es una... Sí. O sea, en contra en teoría. Además, no tenemos grandes influencias persas en la actualidad o en el siglo XX, como sí tenemos influencia de otros grandes imperios. Al menos Eso de directamente. fuera de Irán no sobrevivió tanto. Claro. Hasta el día de hoy. Por eso no va Porque en ese incluso para mí. los que influyó en su momento, como lo que eventualmente sería Turquía o la India,
hoy en día no mantienen eso. Egipto tampoco, pero Egipto duró 3 milenios. Creo Sí, que ¿cómo? sí. No, habla del siguiente porque encaja bien, creo que encaja, lo puedo encajar en el siguiente. Si no estás de acuerdo, nos podemos cagar a piñas, Eloy. O con el chat, ¿eh? No es que tengo el botón de baneo, ustedes no. Macedonia. Las fechas que puse fueron desde que asume Filipo II hasta que se muere Alejandro Magno. Estos son los semibárbaros que destruyeron el imperio persa aquemenida. Me Filipo parece injusto II, llamarlos. se le suele hablar de semibárbaros en la época cuando hablan de Aristóteles y Platón porque eran como el límite. ¿Son griegos? ¿No son griegos? ¿Son una ciudad-estado? ¿Son medio bárbaros? Bla, bla, bla. Estaban como en el límite de lo que... Técnicamente hablando, se los considera Sí. como bárbaros helenizados, o sea, no como griegos, sino como bárbaros que aprendieron a hablar griego y más o menos a fingir que son griegos. Algo muy gracioso, leí una biografía de Ptolomeo I, que dice que la gran diferencia entre los simposios, los banquetes de aristócratas griegos y macedonios era que los griegos se juntaban a hablar de filosofía y de política, y de paso por ahí había comida, había mujeres, mientras que los macedonios se juntaban a escabiar y garchar, y de paso por ahí metían rosca o tiraban un par de ideas. Eso ilustra muy bien de dónde vienes a dónde va. La historia breve de este gran imperio de Macedonia fue: Filipo II expande lo que era básicamente una ciudad-estado, en realidad en un pequeño reino, en el norte de Grecia, que se come Tracia, que funda una liga que me olvidé el nombre, creo que la Liga de Corinto, que unifica la mayor parte del mundo griego. Crea algo que fue muy importante, que es la falange. Crea una táctica militar / tecnológica de uso de lanzas y escudos que era muy poco versátil, pero que era prácticamente... Era perfecta para la pelea clásica. No le podías ganar en la pelea clásica desde adelante. Aniquilaba la caballería, ni hablar. Y a los tipos de infantería que había en el momento, lo que le permite a Filipo II unificar el mundo griego, y eventualmente su hijo, discípulo de Aristóteles, un tal Alejandro, que empieza haciendo lo que le hubiese gustado a Atenas y Esparta que hicieran antes, que es arrasar Tebas, quemarla, matar a todos. Mata la hegemonía de Tebas. De golpe decide invadir al imperio persa, aqueménida, el lugar más importante del mundo, el imperio más poblado, más poderoso. Y en 10 años destruye para siempre el imperio persa aqueménida. Conquista Anatolia, la mayor parte de Anatolia, sigue de largo, conquista Egipto, sigue para el otro lado, va a la Mesopotamia, conquista el centro de las civilizaciones de la región, llega hasta bastante al norte de Asia Central. En el camino nombra un montón de ciudades Alejandría, muchas de las cuales serían ciudades muy importantes, como la de Egipto. Después queda por el límite con la India, con el río Indo, y cuando vuelve Alejandro se muere. Apenas Alejandro se muere, el imperio desaparece porque no tenía una organización política para mantener su unidad tras la muerte de Alejandro, era básicamente un ejército. Claramente no era el plan de Alejandro morirse rápido, probablemente le hubiese gustado consolidarse como emperador de Persia, no le salió. Sus generales se reparten en el imperio, se matan entre sí, y de ellos algunos duran poco, pero dos fueron muy importantes, Seleuco y Ptolomeo. Seleuco funda el imperio Seleucida, que intenta ser un sucesor en Persia de Alejandro Magno, y en Egipto Ptolomeo funda la última dinastía, la dinastía que mencioné antes de Cleopatra, que por lo tanto eran étnicamente griegos, pero se consideraban egipcios. Y eso dura un rato. El Sí. que Agrego tenía, dos datos falopa. ahora, también Dale, fue Eloy. importante que terminó conquistando Macedonia propiamente dicha, que ahora no me acuerdo el nombre. Que estuvo en guerra con Roma, eventualmente. Con la A, ¿no? Los Antigónidas. Ese. Bueno, ¿Ibas a decir la algo muerte más? de Alejandro es, digamos que polémica, no hay mucho consenso respecto a cómo muere. Hay algunos que dicen que murió envenenado. Y segundo, uno de los grandes factores que afectó su expansión fue que las tropas básicamente estaban cansadas de
expandirse y conquistar territorios. Eso me parece incluso hasta gracioso porque es como decir, no queremos Ganó luchar todo. más, Alejandro, por Nunca favor. perdieron, creo que nunca en su vida perdieron una 15 batalla. años que no veo a mi mujer. Hace más de Quiero volver 40. a ver a mis hijos. Sin duda fue el proceso de conquistas más exitoso e importante de la historia humana hasta el momento. Dejó gran influencia, es el comienzo del periodo helenístico. Por algo la Biblia está escrito en griego koiné, porque llegó una influencia griega muy importante en el resto de, no solo en toda la región conquistada, también en buena parte de la India, hasta de manera indirecta China y Japón. Dejó un legado en el futuro. El tema es, si vamos a hablar de conquistas, es una S. Si vamos a hablar de influencia cultural, es una C. Quiero mencionar algo que me parece importante. Hay una autora que mencionó alguna vez en este podcast, creo que es María Elvira Roca Barea, cuyo libro no es particularmente de mi agrado, que es Imperiofobia, pero que dice que el mayor legado de los imperios es mover la historia. Utiliza un concepto que no sé si lo utilizan esas palabras, pero que es, los imperios tienen una característica que no tienen los países normales, digamos, o los estados normales, que es que mezclan cosas que antes no estaban mezcladas y te obligan a hacer una divisoria entre el antes y el después. Antes de Alejandro no había contacto entre Grecia e India, ahora sí, y de hecho ahora ya nunca van a volver a estar separadas. Y lo mismo pasa con todo, si te fijan, antes de Persia no había contacto entre Anatolia e India, o antes de Roma no había contacto entre las dos mitades del Mediterráneo. Creo que el mayor legado del imperio alejandrino y de los diádocos, los sucesores, es que entremezclaron cosas que ya después nunca pudieron volver a estar separadas y le marcaron un punto de inflexión en la historia. Yo no sé si lo pondría S por eso, porque el imperio en sí fue bastante patético. No Efímero. patético, pero Si efímero. fuera por conquista, sería una S. Si fuera por influencia futuro, sería probablemente una B. Si fuera por Sí. organización política interna, una F. No tuvo gran Yo creo- influencia u organización, pero tuvo una extensión territorial impresionante. Yo creo que por lo menos es una A. Yo le creo que no pondría se A lo puede porque comparar con el persa Aqueménida. tuvo todo lo que tenía falta para ser un imperio. Innovación tecnológica, vos mencionaste la falange, pero también a nivel de logística, máquinas de asedio, el lenguaje, simbolismo, religión, ideología imperial. O sea, después de Alejandro todos querían decir, yo soy el heredero, o no, yo una vez le di la mano a Alejandro, por lo tanto merezco ser rey de este reino. Me parece que lo único que no tuvo es vocación de permanencia y la mala suerte de que Alejandro se murió joven. Creo que no, por esa sola circunstancia no amerita bajarle demasiado. Yo lo pondré en A. Además, Para mí en sí este merece bajarle en el sentido de es un imperio que colapsa y después no es emulado de manera tan directa. La mayoría de los sucesores dijeron, soy Egipto o soy Persia. No dijeron, soy una sucesión del imperio de Alejandro Magno, y ellos tampoco Bien. fueron tan importantes. Para mí no merece estar en el tier del persa Aqueménida, que demostró que estaba hecho para durar. Pero, por Pero ejemplo, en el chat ahí terminás hablan la de- primaria. ¿Y qué emperador conoces? Alejandro Magno. Sí, pero también conoces Esparta. Todo vuelve a la batalla de marketing. También conozco a Esparta y le pusimos una F. Para mí no puede bajar de A. Para mí No sé qué no puede dice estar en nada. Estamos hablando de imperios que duraron milenios o siglos, con estructura política muy competente, y Alejandro Magno básicamente era un ejército. Yo, Se frena el cuando ejército y explota. Alejandro Magno, no lo puedo separar mentalmente de el Imperio Ptolemaico, el Imperio Seleucida, el Imperio Mitridático, que no incluimos acá en la tier list, pero que no hubieran sido sin Alejandro, ¿entendés? No Bien, hubieran sido, a pero eso, tampoco hubieran sido sin Egipto y sin Persia, que son a los que finalmente emulan. al mismo argumento de Eloy, le agregó, Macedonia era insignificante en su momento, hasta Alejandro. No tenían Claro. influencia ni siquiera en Grecia. O sea, eran como la Antes de Uruguay de Filipo II, Argentina. no. Con Filipo II. Sí. O sea, pasa No muy rápido tenían, en estas elecciones. no tenían poder. De golpe se Pero para convirtieron mí, en la capital. sin la A tenemos a Egipto, a Persia. Si vamos a poder tener a imperios como España, para mí Macedonia no puede estar tan arriba cuando
políticamente explota enseguida. O sea, políticamente era muy incompetente porque se murió muy rápido el general, pero Roma no colapsaba cuando murió el emperador. Tuvo mala suerte en eso, puede ser, pero para mí como Estado tiene muchas características de tier completamente bajo y no merece estar más que B. Realmente para mí no merece estar más que B. Tengámoslo en B. Vamos a... Vamos a Bien, ver. vamos a ser consensuales. Yo hubiera sido democrático, somos 2-1, hubiera puesto en A. Me parece que convencí a Lo igual. Sí, Al menos sí, que no. te considere el B. Bueno, aprovecho y yo ya me despido, que me voy a retirar. Así que les mando un saludo a todos. Gracias por invitarme a participar. No, estamos por Luis. participar. Y así que bueno, nos vemos hasta la próxima. Nos veremos. Vamos. A ver quiénes están ahora mismo en la llamada. Hay un número, hay un numerito. Te iba a proponer, Mastro, que tal vez... No. Veamos hasta dónde llegamos, pero yo a las 12 me tendría que ir. Así que veamos hasta dónde llegamos, si querés. Ahí habla de nuevo Guido. Sí, es verdad que también tuvo una influencia militar importante, pero... O sea, es más que el C que yo quería, probablemente, pero... Si no, vamos a terminar con muchos almacenas si ponemos al Macedonio. Sí. Ya, hay que hacer Cartago. consenso. Nadie en D. Cartago nace como una colonia de Tiro, Fenicia, de unos pueblos semitas que tuvieron mucho éxito tras el colapso de la Edad de Bronce tardío. Eventualmente a Tiro la conquista el Imperio Neoasirio, como la mitad de los que mencionamos, y entonces Cartago se independiza y empieza básicamente como una ciudad-estado en lo que hoy es Túnez. No solamente el país, es básicamente la ciudad de Túnez, de los suburbios. Termina siendo el centro del estado más poderoso del Mediterráneo occidental hasta la expansión de Roma. Muere por culpa de Roma. Su ciudad tuvo hasta 500.000 de habitantes, que era muchísimo para esa época. Manejó el comercio desde... Algunos creen que hasta llegó hasta Ghana. Sabemos que sin duda pasaron por lo que hoy era Marruecos y el norte de Europa, conectando el Mediterráneo y buena parte del Atlántico, y comerciando sobre todo esclavos, como era normal en la época. También controlaron directamente mucho territorio en Sicilia, Córcega, no me está saliendo el nombre de la otra, Cerdeña, y buena parte de la península ibérica. Este mapa no muestra, pero llegaron a controlar bastante de la península ibérica, sobre todo en la época del hijo de Amílcar, Aníbal Barca, el tipo más temido de la historia de Roma probablemente. Casi todo, voy a ser muy romanocéntrico en esto, pero cuando uno piensa en Cartago piensa, el rival de Roma, al que Roma destruyó. No eran particularmente competentes militarmente, salvo en el mar, e incluso en el mar dependían mucho de mercenarios. Te sigue escuchando, ¿no? Pues se conectó algo. Sí, se te escucha. Iba a decir eso, no son bueno. particularmente... tenían mucha plata. Plata con la que le podían pagar a otra gente para que ganen sus guerras por ellos. Pero eso no te sirve cuando te hacen lo que te hizo Roma, que es traerte la guerra a tu propio territorio. O eventualmente te quedas sin plata o no le querés pagar por algún capricho a tu mercenario y se te rebelan. Que es lo que le pasó no a Aníbal, a su padre, si mal recuerdo. Sí. Tuvo la mala suerte de que tenía parte de lo que hoy es Italia en el momento en que Roma se estaba expandiendo más allá de la península itálica. Entró en guerra porque después de matarse mucho tiempo con las ciudades-estado griegas de ahí, se pelea con Roma en lo que después empieza la Primera Guerra Púnica. Las guerras púnicas fueron de los eventos más increíbles de la antigüedad, fueron colosalmente grandes. Murieron como 1,5 millones de personas en las 3 guerras púnicas, duraban décadas cada una. En la primera perdieron sus territorios cerca de Italia y aprovecha pues Roma para robarle las 2 islas del Mediterráneo que tenían ahí. En la segunda pierden todo lo que tenían en Hispania y en la tercera finalmente Roma conquista Cartago, la destruye, esclaviza a todos, mata a buena parte de la población y tira sal para que no vuelva a crecer el pasto. Buscan erradicarla y así todo, escritores romanos a veces hablaban de
La verdad es que por más que odiemos a Cartago, si llegaron a ser tanto es porque tenían una organización muy competente. Mandaban cientos de barcos de guerra que realmente sabían utilizar y eso es una proeza muy grande para la época. Tuvo batallas colosales con Algo Roma, que que, simplemente Roma ganó porque era Roma. además, algo que habría que decir, la escala hablo de las guerras púnicas porque es el periodo que más sabemos. Algo en lo que ya adelanto que me parece que fueron muy incompetentes los cartagineses es en dejar un legado. Hoy en día apenas sabemos cómo era su idioma, o el dialecto particular de púnico que hablaban ellos. Salvo Cartagena, no creo que haya muchas ciudades con nombres que hayan dejado ellos. Tipo, realmente, si fueron tan exitosos los romanos en borrar su legado, es porque no dejaron un legado tan importante. Sabemos de Akenatón y no sabemos mucho de Claro, quiénes eran los otros generales cartagineses, además de Aníbal y un par más. Pero lo que sí me parece que la gente no suele mencionar es la escala de las guerras púnicas. Fueron guerras que se libraron en varios frentes, o sea, lo normal en esa época era, vos sos el rey, juntás a gente en tu ciudad y vas y la guerra ocurre en donde vos estés con tu ejército. La idea de que juntás varios ejércitos, los mandás a distintos lados y en cada uno aparte tenés un mando base que los va coordinando, cosa tal de que el que está acá sepa lo que está pasando acá y después puedan convergir en el medio, es un montón. La cantidad de gente que murió, las cosas que pasaron en cuestión de unas pocas décadas, que es lo que decía, el entrelazamiento, el término que usaba en la época era simploqué, creo que lo usa Polibio. Después de Cartago y Roma, las dos mitades del Mediterráneo ya no se pudieron separar, porque su alcance era tal que ya no se podía volver atrás con respecto a eso. un imperio, por más que una república en su fase más poderosa, con grandes fortalezas y grandes debilidades, ¿sabes? Yo no sé si meterle un tier D o C, porque probablemente logró cosas más espectaculares que el imperio acadio o elitita, pero también se dejó ser aniquilado y tuvo una incompetencia militar y en algunos casos política muy grande. ¿Qué opina el chat de Cartago? No sé cuánta influencia haya en los proromanos en el chat, pero yo no me decido si creo que merece una C o una D. Yo voy a opinar que para mí merece una D, porque, como te digo, empezamos hablando de la batalla del marketing y Cartago perdió la batalla del marketing. No dejaste algo indestructible. O sea, yo si hoy quisiera borrar la memoria de la URSS, que existió durante menos tiempo que Cartago, no puedo, es imposible. Penetró demasiado en la historia. Roma y Cartago son chats. Claro, además, por más que Roma conquistó casi inmediatamente buena parte de esos territorios, incluso donde no lo hizo no es que hubo estados sucesores. Numidia, las partes de Numidia, que perdió Cartago con la Segunda Guerra Púnica o en el medio, no se volvieron estados post-Cartago. No es como le pasó a los hititas o Acadia, ni siquiera en esa época. Tuvo De hecho, mala suerte. los cartagineses ni siquiera debieron, porque se habla mucho de que Roma eliminó la civilización cartaginesa y no. Hubo ciudades alrededor de Cartago que también hablaban púnico, que también tenían el mismo sistema de gobierno, que se adaptaron perfectamente a vivir bajo el gobierno romano y los ayudaron contra Cartago, como Útica, por ejemplo, por nombrar una conocida. Yo insisto que sería D. Si no, para mí lo que mide sobre todo el ser un imperio es lo simbólico. Que después haya gente que te quiera imitar y seguir tu legado o reclamar una parte de él. Y en eso lo de la Translatio Imperi, Cartago falló. Claro. Yo le di menos bola a eso porque pienso que algunos simplemente le hicieron marketing erróneo. Estudia ciencia Eh, política, no todo es marketing. sí, pero si te quieren vender que Esparta, por ejemplo, fue más grande que Asiria, porque aparecen más películas, para nosotros tal vez en 2022, tal vez para alguien en 1920 no, o en 2200. A ver si en el chat faltó rosca. Faltó rosca. No podían hacer mucha rosca porque murieron, pero también muestra, en su caso, creo que sí muestra una debilidad eso. Gabriel, ¿vos qué opinás, C o D? Yo creo El que chat si yo decide. dudo y Eloy quiere la D, me parece que D.
Va la D. Ya de por Aparte, sí los presioné para que le bajen al Macedonio. Ahí, Gabriel y Fede. no habíamos puesto ninguno y la D, así queda un poco más estético. Ya de por sí les intenté hacer mucha bajada de línea porque no quería ver a Macedonia tan alto y sé que Franco no hubiese querido verlo tampoco. Si fuera por Franco hubiésemos tenido hasta así, me parece. Franco no está acá. Franco no puede opinar. Eh, D, Gabriel me dio Tiene la que quedar una razón. curva gaussiana. Sí, tiene que quedar una curva, ¿no? Distribución normal. Muy bien, muy bien, muy bien. Me gusta que no haya habido ni siquiera discusión. Podemos seguir. No hace falta comentar nada. Para comentamos un poquito nomás, porque Sí, sí. le vamos a dedicar videos en el futuro claramente a Roma. Acá me refiero a Roma desde la República hasta Mehmet II entrando a cañonazos a Constantinopla. Ya sé que cambiaron mucho, no hicieron lo mismo por 2 milenios, pero hubo una clara sucesión de estados y especialmente sucesión de gobierno central, que en algunos momentos se rompía brevemente, pero todos querían volver a hacerlo. Eh, Uno puede argumentar que si no fue en 1450 murió con la Cuarta Cruzada, puede ser, pero sigue siendo más o menos lo mismo. Roma fue el imperio, contando en esta definición amplia, más importante de la historia de Europa. Para Europa, fue el más influyente de su historia. Podemos Y debatir de si ahí hubo viene algunos que tuvieron más influencia a nivel mundial, pero no noté nada de a la, Roma, porque a la superpotencia le decimos imperium, no les decimos Eranjar. este podcast se llama Grandes Imperios de la Historia. Imperio es un término que usa Augusto para diferenciarse de un monarca. Unificó literalmente todo el Mediterráneo y casi todo el Mar Negro. Tuvo una población colosalmente grande, fue uno de los imperios más extensos de la historia en su momento y mucho más duradero que los demás grandes extensos. Fueron increíblemente hábiles políticamente, pudieron mantener un sistema extremadamente urbano y militarista por muchísimo tiempo. Eh, que sí, se puede decir que la época antigua del imperio muere porque, entre otras cosas, se basaban mucho en una urbanización basada en la guerra y en una esclavitud que no podían sostener, pero lo sostuvieron por muchísimo tiempo. Y sus sucesores quisieron sostenerlo y el imperio bizantino se adaptó a un mundo cristianizado y más parecido al feudalismo. El imperio bizantino volvió a unificar la mayor parte de los territorios, sobrevivió al Islam por 1000 años, ya como potencia media, existió mucho tiempo como igual el imperio más avanzado tecnológicamente del mundo cristiano, cuando el mundo ya empezaba a mirar más al mundo islámico. No siempre fueron muy innovadores tecnológicamente los romanos, pero fueron muy capaces de adaptar las innovaciones ajenas, como los acueductos asirios, como su espada, como Y de hacer las propias. las De nuevo, catafractos. es la batalla del marketing. La religión romana, la religión católica, todos la pensamos y pensamos en Roma, en el Vaticano, en sotanas, togas. No pensamos en Israel, pese a que viene de Israel. O sea, los romanos tuvieron la capacidad de apropiarse, creo que tuvieron el balance justo de apropiarse de cosas y de imponer o filtrar su propia cultura. Por algo todos hablamos idiomas que descienden del latín. No fue ni el imperio persa, que era tan tolerante que al final si le cortan la cabeza a la serpiente cada parte hace lo suyo, ni un imperio ultra agresivo que quería imponerlo todo, que se termina siendo intolerable a sus súbditos. La transformación es constante, la transformación que no para del imperio romano, me parece que es una virtud. Que haya pasado por tantos sistemas económicos, sistemas de gobierno, culturas, religiones, todo, configuraciones territoriales, habla bien y no mal de Roma. Si fuéramos a querer pegarles un poco, en cuanto dejaban de tener conquistas y semejante cantidad de esclavos, no podían mantener la urbanización. Hubo lugares donde la cultura romana, la forma de vida romana desapareció en una generación en cuanto los ejércitos se fueron, como en Inglaterra, pero la mayor parte siguió con mucha importancia y al día de hoy
Francia, España, Italia especialmente, pero muchos imperios como el otomano, el ruso, se consideraban así mismos la nueva manifestación de Roma. La tercera Roma es hasta una manera de decir. eh, Creo que estamos justificando porque teníamos ganas de hablar del tema, pero hay un consenso muy grande de que es de los grandes de la historia. Yo no me callo. El debate va a ser si es el número uno o no, pero de los top 5 es Ujú. el más importante para la historia de Europa, sin duda. Creo que ilustra bien además algo que... dos cosas en realidad, pero relacionadas, que, que se van a ver a lo largo de toda la historia. Que es la miopía que a veces nos da ver las cosas en retrospectiva. El pensar que era inevitable que Roma fuera así de polenta cuando lo vemos desde hoy en día, cuando en su momento no era obvio. Y muchas cosas, por ejemplo, hoy se habla de civilización greco-romana. Y en su momento, si vos le preguntabas a los romanos, te iban a decir que Grecia era algo muy distinto y muy degenerado, y los conservadores romanos se oponían a que Grecia influya en su cultura. Y hoy en día lo vemos como algo tan similar que es básicamente lo mismo. Y algo que pasa en prácticamente todos los imperios de la historia, que es que no son imperialistas per se. No, la mayoría de los imperios han sido forzados a expandirse antes que elegirlo. Roma, si vos ves su historia, es un momento en que estaba más o menos contento, o por lo menos una facción estaba más o menos contenta de tener lo que tenían, pero tenían al lado vecinos poderosos que estaban haciendo cagadas y decían, bueno, la única opción que tenemos es defendernos y conquistarlos a ellos antes que nos conquisten a nosotros. Y sucesivamente Roma se va comiendo a sus vecinos y adaptándose a que de pronto se duplicó, se triplicó su territorio. No sé si entiendo a lo que se refiere. Pasa con Estados Unidos hoy en día. Estados Unidos no quería invadir tantos lugares como invadió, o por lo menos en alguna facción de Estados Unidos no quería. Pero en un momento no te queda opción. ¿Qué vas a hacer? ¿Dejar que los nazis ganen? Tuvo una increíble capacidad de asimilación política y cultural Roma, que algunos exageran. La mayoría de la gente en Roma, en el Imperio Romano, ni en su mejor momento no eran ciudadanos que hablan latín en toga, eran campesinos que hablaban germánico o copto. Pero igualmente era increíblemente urbana y moldeó las instituciones políticas de una manera que no era normal en la época, porque como decías, o te pasabas de blando y corrías el riesgo de que la mayor parte de tu imperio desapareciera como el persa, o si te pasabas de duro tenías rebeliones que no podías contrarrestar. Y muchas de las rebeliones que tuvo Roma eran porque no se ponían de acuerdo de quién era el emperador, o porque a la gente que consideraban bárbara no le daban los derechos de ciudadanía que exigían, porque querían ser Roma, querían mantener el sistema, no querían romperlo. Nadie quería que Roma cayera, entre comillas digo, nadie buscó los que causar, excepto el Imperio Único que vamos a terminar tocando ahora en breve, De los hecho, bárbaros no Mastro, querían dos que el cosas. Imperio Romano colapsara. Creo que vamos a tener que cortar acá porque yo a las 12 me tengo que ir. Mm. Pero otra es que, como decía, Roma fue tan influyente que cuando se cayó Roma, básicamente se cayó el mundo. Por algo se le dice la edad oscura a la Edad Media. Por eso se le dice Edad Media, es la Edad Media en el medio de Roma y que el mundo volvió a repuntar, según una cierta narrativa histórica, ¿no? Pero en su momento Roma fue el mundo conocido, por lo menos el centro de la Tierra, por lo menos para los que estaban a su alrededor. Para pegarles un poco. A veces, además esto de que se exagera qué tanto la vida romana era como la pensamos, también este sistema de esclavitud y de extremo urbanismo que lo subsidiaba un campo que no tenía gran productividad agrícola. Es mentira que la Edad Media europea fue un periodo de estancamiento tecnológico. Sí, hubo estancamiento en la capacidad estatal. Roma tenía 15.000 soldados todo el tiempo en Inglaterra y 1.000 años después, 2.000 soldados peores te podían dar vuelta a Inglaterra. Hubo un claro deterioro de la capacidad estatal cuando cae el dominio romano en Occidente, pero de hecho, tecnológicamente el Imperio Romano era mucho más atrasado que fue la Europa en la Edad Media, en por ejemplo productividad agrícola o en el uso de un montón de materiales. Y cuando colapsa el Imperio Romano de Occidente, la calidad de vida del campesino promedio mejora mucho. Vemos que los huesos de la gente se vuelven más altos, porque este sistema
de subsidiar lo urbano y el ejército, se hacía porque el campesino y el esclavo vivían para la mierda. Y los demás estados simplemente ya no eran tan poderosos para mantener un sistema así. El feudalismo termina siendo menos atroz que eso. Pero eso no le lleva de hecho la contra Roma, porque no estamos hablando de imperios donde la gente vivía bien, estamos hablando de imperios que tuvieron poder e influencia. Y Roma lo tuvo ridículamente. E incluso, si al imperio bizantino lo hubiésemos tratado por separado, Roma probablemente igual tendría una S y el bizantino hubiese tenido por lo menos una B. O una... ¿Querés pero entonces que bueno. terminemos así y empezamos con las dos Persias adelante? Que tal vez las divida. El próximo vamos a hablar, para adelantar un poco, de imperios orientales. Vamos a hablar de imperios persas. Vamos a tener que hablar de China e India, que hasta ahora hemos sido muy eurocéntricos o mediterráneos céntricos. Y vamos a hablar de cierto pueblo de nómades del desierto que se volvieron muy importantes en la región de Medio Oriente y en el resto del mundo. Y que podemos haber leído en San Bernardo. Así es. Lo único que sí, bueno, espero que les haya gustado. Si tienen más imperios para recomendarnos o les gustaría que hagamos un capítulo especial dedicado a uno de los que ya tratamos o algún aspecto particular de ellos, de un periodo histórico que los incluyó, están bienvenidos para comentar. Disculpen los desperfectos técnicos en nuestro primer vivo, por algo no lo hicimos realmente en vivo. Yo, por ejemplo, recién se me desconectó la cámara. Y estoy seguro que hay otros que después voy a detectar y me voy a querer matar en la edición. Pero bueno, coméntenos qué les ha parecido y si tienen más aporte. Mastro, ¿algún mensaje para la audiencia? Bueno, que el próximo probablemente empecemos con la Persia antigua, pero la antigüedad tardía, la que compitió con Roma. Y probablemente hagamos 4 videos, entonces, en vez de 3, porque estamos yendo más lento que lo que esperábamos, pero porque nos dieron mucho para hablar esto. Sí, está bueno el tener chat. Y si si quieren que el próximo lo hagamos realmente en vivo, ya sea por Twitch o por YouTube, seguramente tal vez hasta nos tome un poco más en lo que respondemos preguntas y eso. Pero Lo es la idea. buenísimo cómo participó el chat. Tuvo Sí. influencia en el ranking y encima mirá qué lindo quedó el ranking. Hay uno en todos. Me está tentando lo de hacer una distribución gaussiana, ¿eh? Hay que resistir la tentación de poner uno en un rango que no merece para tener una distribución normal. Muy Es bien. una tentación muy fuerte. Es una tentación muy, muy fuerte. En fin. Pero bueno, entonces muchas quedamos gracias. por ahora Imperio Romano, Egipto, Persia, Aqueménida, luego Asirios, Macedonia, Acadios, Hititas, Cartago, Atenas y por último Esparta. Así que hasta ahora nos quedan como 25 más. Tenemos un sesgo antimilitarista. Se nota. No, si no muchas Roma no gracias. estaría primero. Muchas gracias a todos por habernos acompañado. Y nos veremos en una próxima edición de Es Más Complejo. Bye. Nos vemos. Proceda.